Hola, mi nombre es Sebastián Carvajal y vengo a hablarles de una palabra que hemos escuchado durante toda nuestra vida, y esa es la palabra salud. ¿De verdad sabemos qué significa este concepto? Bien, antes de adentrarnos en él, vamos a hacer un breve repaso en la historia. Quédate hasta el final. Los seres humanos, en su relación dinámica que siempre ha tenido con la naturaleza, lo ha llevado a verse envuelto en situaciones peligrosas, que han puesto en riesgo su integridad física y su vida, bien por los peligros propios de la naturaleza salvaje o por los animales que competían con él por el espacio. Como consecuencia de tener que resolver situaciones difíciles para poder sobrevivir, en muchas ocasiones sufrió lesiones o heridas físicas, tanto transitorias como con secuelas permanentes. Al mismo tiempo, como producto de las luchas y de los problemas que enfrentó, debió experimentar temor, angustia y situaciones de zozobra grupal, que debieron afectar en forma negativa su estado de ánimo y su mente. En algunos casos, le fue posible reconocer las causas de las lesiones y del miedo, mediante la asociación simple de los eventos que le ocurrían. Los humanos fueron tomando conciencia de su vulnerabilidad y la experiencia les permitió evitar conscientemente los riesgos conocidos, como por ejemplo heridas en combate, lesiones por caídas de altura, mordeduras de animales, etc., cada vez con mejores resultados. Estos comenzaron a elaborar actitudes conscientes para evitar los riesgos y buscar la mejor manera de controlar sus consecuencias. Asimismo, posiblemente fue el dolor no asociado a causas conocidas lo que primero impulsó a los hombres primitivos a buscar una explicación a ese nuevo estado de alteración, o sea, de enfermedad, el cual además provocaba temor e inseguridad. Otros estados de alteración orgánica o psíquica pudieron también producir síntomas alarmantes: vómitos, diarrea, tos, desmayo, convulsiones o muerte súbita. Esto llevó a buscar una explicación de estos, con el fin de conocer y dominar su propia realidad para mejorar su supervivencia. Por todo esto, se puede decir que la construcción del concepto de salud partió de la percepción de alteración o de enfermedad. Es decir, los hombres primitivos buscaron explicar fue la enfermedad sin intentar explicar el estado de no enfermedad o normalidad y plenitud de la vida. Conceptualización mágica. Entonces tenemos que los seres humanos primitivos intentaron explicar los fenómenos de la naturaleza atribuyéndoles características espirituales. Este pensamiento mágico le resultó la mejor herramienta para explicar las alteraciones del funcionamiento del cuerpo, lo que a su vez le permitió dominar los fenómenos de la naturaleza para su beneficio y seguridad. Los estados de alteración, enfermedad de causa no conocida provenían de otras fuerzas de la naturaleza, cuyos espíritus competían con ellos, agrediéndolos y causándoles daño. Por ello se vio la necesidad de crear mecanismos que le permitieran contrarrestar esas fuerzas malignas, y se valieron de procedimientos mágicos. Fue así como aparecieron los médicos brujos o chamanes, que se convirtieron en especialistas en la realización de rituales de sanación. Conceptualización religiosa. En esta etapa posterior, los avances de las sociedades humanas trajeron nuevos riesgos, lo que sumamos a los que no logró dominar y controlar con la magia. Lo llevaron a aceptar la posible existencia de otra forma de pensamiento superior, sobrenatural, creador y todopoderoso que podía dominar toda la naturaleza, especialmente al ser humano. Aparece la religión como forma de explicar todos los fenómenos de la naturaleza y de la vida humana. Los dioses de cada cultura castigaban o recompensaban de acuerdo al código ético de cada sociedad. Así el mal comportamiento era castigado por la ira divina e infundía la enfermedad. El antiguo brujo o chamán pasó a ser sacerdote, que intermediaba entre los hombres y una divinidad. Mediante procedimientos más elaborados lograba aplacar al dios y restablecer el comportamiento socialmente aceptable, lo que traía como consecuencia la recuperación de la salud. Conceptualización médica. Con el desarrollo de diferentes culturas se formó un sistema médico que paulatinamente ganó poder dentro de la sociedad a partir de la aceptación de esta especialidad de trabajo y de sus resultados favorables. Los médicos aprendieron a curar y a prevenir algunos procesos patológicos a partir de la experiencia y de la profesionalización de su quehacer. Esto les permitió ser cada vez más eficientes y generar y acumular conocimientos en muchos casos curativos. Así aumentó su aceptación dentro de las comunidades
y ganaron importancia al interior de la sociedad. Este desarrollo facilitó la creación de escuelas y de academias médicas, donde fue posible la generación de más conocimiento teórico y tecnológico, que tomó como eje de saber al cuerpo humano, en su funcionamiento, en las alteraciones anatómicas y fisiológicas, que pudieran explicar las enfermedades. De esta forma se generó una tendencia muy marcada hacia lo orgánico, como una fuente de explicación de los fenómenos patológicos. Tiempos actuales. En los últimos años apareció la discusión sobre el concepto de salud y se avanzó en la formulación de una teoría más integral, que supera el abordaje meramente biológico de la enfermedad, es decir, que no se tenga que partir de esta para definirla. Expertos de la Organización Mundial de la Salud incorporan a la conceptualización la categoría de bienestar, con el fin de poder aplicar un nuevo concepto de salud que fuera más integral. El bienestar se entiende como un conjunto de sensaciones que las personas experimentan y se reflejan en su estado de ánimo, cada vez que se obtiene de su relación activa con el medio algún resultado que le gratifica en forma de gozo, tranquilidad y alegría. El estar bien, sentirse bien y disfrutar de vivir. De allí se desprendió la definición de la Organización Mundial de la Salud en 1946. Salud es un completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de enfermedad o de afección. Esta definición empezó a tener dificultades debido a que la idea del completo bienestar parecía irreal. Es así como en 1985 evolucionó hacia el concepto que dice: salud, la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y de responder de forma positiva a los retos del ambiente. Ahora bien, para afirmar que un individuo está sano, se debe considerar 4 condiciones. Morfología, que no haya alteración macro o microscópica. Función, las funciones vitales expresadas en valores cuantitativos se encuentren en los rangos definidos como normales. Entre esas están las pruebas funcionales renales, respiratorias, circulatorias, metabólicas, etc. Rendimiento vital. Es su rendimiento en su rol social sin fatiga excesiva y sin daño aparente. Conducta. Se refiere a tener un comportamiento socialmente adecuado, tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo. Otra forma de verla es como un proceso dinámico continuo, donde se dan dos polos. Uno llamado polo positivo, el cual se caracteriza por un elevado nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de funcionamiento. Y otro polo negativo, el cual incluye la muerte prematura y los diferentes grados de pérdida de la salud. Como has visto, el concepto de salud ha sufrido constantes modificaciones a lo largo de la historia, desde concebirla como ausencia de enfermedad hasta conocerla como la capacidad de realizar el propio potencial personal y de responder de forma positiva a los retos del ambiente. Espero que esta información, así como la que explicaré en próximos videos, te sea de utilidad y la puedas utilizar en tu vida. Hasta pronto. Entonces tenemos que los seres humanos primitivos intentaron explicar los fenómenos.